Bueno, Manuel, y ahora sí ya puedes puedes compartir el video que nos tienes, Manuel. Ok, profe, entonces ya les comparto nuevamente. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Pedrosa Castañón y en esta ocasión queremos platicar con ustedes de una pregunta que se hace ¿Tú le mucha diste gente. compartir con sonido, Manuel, o no? ¿No lo están viendo, profe? Sí, sí lo vemos, pero no lo escuchamos, o por lo menos no lo escucho bien yo. No sé si usted cuando le dio compartir el video le diste compartir con sonido o no. Espérame, reviso, profe. Retíralo y mira a ver si abajo de ella aparece compartir con sonido. Dale, dale. Mientras que existen... ¿Listo, Manuel? Existen personas ¿Ahí me están escuchando? convencidas de los Ahora sí, beneficios que ofrece ahora la sí. capacitación. Existen otras que dudan de los beneficios que representa capacitarse a sí mismos o a sus colaboradores y empleados. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Pedrosa Castañón y en esta ocasión queremos platicar con ustedes de una pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué debemos capacitar? Mientras que existen personas convencidas de los beneficios que ofrece la capacitación, existen otras que dudan de los beneficios que representa capacitarse a sí mismos o a sus colaboradores y empleados. Para aquellos que tienen dudas o de hecho lo consideran improcedente o innecesario, revisemos algunos puntos. Usted no entregaría la operación de una máquina o de un vehículo costoso a una persona que no supiera operarlo, que no estuviera entrenado. No le pediría a alguien sin conocimientos y sin experiencia contable que llevara su contabilidad. No encargaría su seguridad y la de su familia a cualquier persona. Podríamos seguir y seguir con los ejemplos, ya que en cada oficio, puesto, actividad, para el mejor desarrollo se requiere saber hacer las cosas de la mejor manera. Se requiere de capacitación, de experiencia. ¿Cómo es posible que existan todavía personas que creen que la gente aprende sola de buena manera? Que sin entrenamiento rendirán lo mismo que entrenados. Que no se sorprendan, ya que es bastante común. Sin entrar en datos estadísticos fuertes o cuestionables de este país o de cualquier otro, pensemos solamente en cosas por la mayoría conocidas y que demuestran sus beneficios. Si usted considera que una empresa exitosa ha logrado su éxito por hacer las cosas bien, entonces debemos reconocerles que saben y han aprendido algunas cosas. Por ejemplo, no existe empresa de renombre nacional o internacional que no tenga planes de capacitación en forma y fuertes. No se conocen empresas serias que no tengan planes de capacitación, incluso algunos muy agresivos. Hay empresas que por política se aseguran que cada empleado reciba un X número de horas de capacitación cada año. ¿Cuántas franquicias conoce que no integren en su paquete la parte de capacitación? Todas lo hacen, ya que saben que la capacitación, el entrenamiento, es la diferencia entre el éxito y el fracaso de cada punto de venta. De hecho, quienes compran las franquicias, mucho de lo que valoran y aprecian es que les enseñan a hacer las cosas de la mejor manera, la probada y comprobada, ya que de otra manera pones un negocio similar sin franquicia. La realidad es que el éxito de las franquicias es que con sus planes reduce riesgos y garantiza una mejor oportunidad de éxito. Las empresas exitosas han comprobado una y otra vez que con capacitación los empleados están mejor preparados para desarrollar su trabajo, que su moral mejora en buena medida y por consiguiente todo lo anterior nos lleva a incrementos interesantes en productividad, que a final de cuentas les produce más ingresos y mayores utilidades. Se dice que los vendedores
nacen y no se hacen. Eso es una mentira, total y absoluta. He conocido a lo largo de los años a personas dedicadas a la venta de diferentes productos o servicios que son muy exitosas. Algunas se ve que lo traían en sus genes y otras que no teniéndolo lo desarrollaron. He visto incrementos, por ejemplo, en ventas de 10 o 20% posterior a un curso de ventas, reducción de la rotación de personal y mejora en el ambiente laboral posterior a un curso de desarrollo humano. En sí, son muchos temas los que deben considerar acorde a su giro, tamaño, especialidad y objetivos. Lo que en resumen es comprobado es el hecho de que las empresas que invierten en capacitación se convierten en mejores jugadores en un mercado muy competitivo. Al mejorar su oferta laboral con capacitación, se vuelven un mejor lugar de trabajo, del cual muchos no se quieren ir y por ello trabajan de mejor manera para apoyar a la empresa y conservar el empleo. Muchas gracias, espero que esto lo consideren interesante. Listo, profe, esa sería nuestra presentación. Bueno, sí, interesante, pero dejaron algunas otras cosas, así como en el tintero, con respecto a las leyes, los decretos, las normas que están allí estipuladas en la, en la capacitación. Bueno, más bien bueno, sí, en la capacitación, pero que hacen parte de ese derecho individual de trabajo, ¿no? Es muy importante, supremamente importante que nosotros nos apoyemos constantemente en lo que tiene que ver con el derecho individual del trabajador, para que así nosotros también podamos tener como claridad de qué pueden hacer con nosotros y qué no pueden hacer con nosotros, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros tenemos claro lo que estipula un derecho para nosotros como trabajadores y que ese derecho nos lo plantea nuestro contrato de trabajo, pues podemos hacer muchas cosas. A veces la gente no pelea porque no conoce, no reclama sus derechos porque no conoce. Y eso lleva a que la persona de pronto permita una serie de abusos por parte de los empleadores, de maltrato, de humillaciones, porque agachamos la cabeza y no hacemos absolutamente nada para hacer valer nuestros derechos como seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho pues, a la seguridad social es algo supremamente importante y, y los empleadores tienen que brindarnos a nosotros una capacitación con respecto a ese tema de seguridad social. Este derecho de la seguridad social, por ejemplo, tiene por objeto garantizar que los pagos a nuestros trabajadores se hagan de una manera oportuna, de una manera mensual o quincenal, pero de una manera oportuna, en donde vamos a tener también una serie de servicios y de otros beneficios con el fin de cubrir los riesgos relacionados con la salud. Eso es lo que yo les comentaba, por ejemplo, ayer, ¿sí? Con respecto a los accidentes. Entonces, por eso es importante que se establezca dentro del Código Sustantivo del Trabajo, pues ese derecho a la capacitación, ese derecho a la seguridad social, un derecho inclusive digámoslo, así como se dice, que si a mí me están acusando de algo, que realmente me lo comprueben. Entonces tenemos un derecho procesal laboral con el objeto de manejar un conflicto. Entonces realmente son muchas cosas de las cuales nosotros debemos manejar, debemos conocer, debemos estar como muy bien como empapados del tema, de todo lo que tiene que ver con el derecho laboral colombiano. Es un derecho que nosotros debemos conocer para poder hacer valer nuestros derechos, ¿no?
No es un derecho de formalismo, no es un derecho simplemente de pura carreta, perdónenme la expresión, no, es un derecho que está estipulado en la Constitución Política de Colombia, como lo mencionábamos anteriormente. ¿Sí? Es un derecho que nosotros sepamos que no puede haber desigualdad social, no puede haber desigualdad con respecto a que a mí me traten mejor y a otra persona la traten como perdóname la expresión, como un bicho raro. ¿Sí? Tiene un sentido realmente de igualdad en la relación entre el derecho, perdón, la relación entre el trabajador y el empleador. ¿Sí? O sea, no puede haber desigualdad, no puede haber maltrato psicológico ni físico, mucho menos, ni humillaciones ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, siempre la Organización Internacional del Trabajo está velando por eso, para que digamos que todos los países se rijan o haya esa tendencia a la internacionalización con respecto al trabajo como tal, ¿sí? Para que no exista ningún tipo de maltrato hacia nosotros. Entonces, realmente, pues, es muy relevante que nosotros sepamos de que lo que tiene que ver con el derecho laboral colombiano, pues implica pues como que tiene una finalidad que es impartir justicia, velar por la justicia, velar por la justicia y la equidad con respecto a la relación entre empleadores y trabajadores. ¿Sí? Entonces realmente no es algo que se deba manejar de una manera como a la ligera, porque entonces eso es lo que permite que hayan maltratos. ¿Sí? Es lo que uno no debe permitir precisamente. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos derecho al trabajo, pero también tenemos una serie de deberes con respecto al trabajo. ¿Sí? Entonces, es algo supremamente importante en ese sentido. Hay unos aspectos importantes en este derecho laboral que lo he estado mencionando y que me parece muy importante dejarlo muy claro, y es la igualdad de los empleados, ¿no? Que debe existir la igualdad entre hombres y mujeres, también entre el trabajo físico y el intelectual, ¿sí? La única excepción que se da es con respecto a la edad, pero inclusive hoy día ya se está tratando de vincular a personas con mayor edad a los contextos laborales y se está tratando de dejar de lado pues todo ese filtro tan marcado que existe o que existía cuando hablábamos nosotros del género, de la edad y de la experiencia, ¿no? Que como muchas veces el hecho de por ser mujer, entonces no valoran el trabajo que de pronto ellas puedan tener y la igualdad de condiciones que puede tener con un hombre, ¿sí? ¿Cómo es posible que no se le dé la oportunidad a una persona que tiene más de 45 años para entrar a trabajar? ¿Por qué se le niega ese derecho? O sea, a esa edad son supremamente útiles, son supremamente responsables en su labor. Pero como hay todo ese tipo de dificultades en la ley, pues entonces se deja de tener esa igualdad de los empleados como tal. Por eso es que existen los sindicatos para tratar de velar por los derechos colectivos de los trabajadores. Entonces se habla del derecho a la huelga, se habla del derecho a la seguridad social, ¿no? Entonces, todo eso precisamente lo hacen todas esas huelgas generales y que nosotros los colombianos somos muy dados a conocerlas, precisamente porque queremos a nivel de un derecho colectivo, pues que algunas otras personas que tienen mayor conocimiento y mayor experiencia, de pronto tomen la vocería por nosotros, ¿no? Entonces, ahí está pues todo ese tipo de instancias con respecto a lo que es el trabajo. Permítame, hay unos apartes del Código Sustantivo del Trabajo que me parecen muy importantes tener en cuenta,
En el artículo número 5 dice la definición de trabajo, que ya lo hemos mencionado, pero quiero como completarlo con algo. Dice que el trabajo que regula este código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. O sea, el trabajo nos dignifica, el trabajo nos permite tener muchos beneficios, pero no porque entonces yo necesite el trabajo me pongan a mí a hacer un poco de cosas que no está bien. Entonces, por eso se habla de una actividad humana libre, que no me obliguen a hacer cosas que yo no quiero hacer y que no me obliguen a mí a seguir unos lineamientos que me da un jefe en donde pues me maltrata permanentemente y yo simplemente agacho la cabeza. No, tiene que ser tal cual como lo estás planteando acá el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde se habla de esa actividad humana libre, sea material o intelectual, sea permanente o sea transitoria. Realmente eso es lo que nos está diciendo la definición del trabajo. ¿Sí? Ahora, el contrato individual de trabajo que ya lo mencionamos al inicio de la clase, que estábamos nosotros como mencionando pues esas características de la definición del trabajo, en donde se dice que es aquel por el cual una persona natural se obliga. Me parece que ese concepto de obligar pues suena maluco, pero prácticamente así está estipulado en la norma, a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Entonces, hay que entender todo eso, ¿no? Ya sabíamos nosotros con respecto a los elementos esenciales que aparecen en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde se habla de la actividad personal del trabajador, en donde se habla de la continua subordinación y dependencia, y en donde hay un salario allí de remuneración. ¿Sí? Se dice que la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí misma, es la actividad personal del trabajador. Si a mí me contratan para hacer una serie de actividades, entonces yo soy el que tengo que ir a cumplir esa labor. No tiene que ir ni mi hermana, ni mi papá, ni mi vecino, no. A mí me contrataron para hacer eso, entonces yo soy el que tengo que estar allá asistiendo a mi espacio de trabajo, ¿no? Si estamos hablando de que hay subordinación y hay dependencia con respecto al trabajador, con respecto al empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos. O sea, digamos que toda empresa, toda organización tiene una serie de normas, tiene unos manuales internos de trabajo, digamos lo que es como el manual de convivencia, ¿sí? Pero se habla entonces de ese cumplimiento de esas órdenes, ¿sí? En donde se está estableciendo en cuanto al modo que debo realizar el trabajo, en cuanto al tiempo que yo debo estar trabajando acá en la empresa y a la cantidad de trabajo. Por eso, esto se estipula porque si no me respetan el tiempo y me sobrecargan de trabajo y me exigen hacerlo de una manera inhumana, pues entonces eso hace que yo pueda terminar el contrato de una manera unilateral porque yo estoy justificando y mostrando evidencias y pruebas de que me están maltratando en mi integridad como ser humano. ¿Sí? Debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, el seguimiento de las normas, el cumplimiento de las órdenes, pero teniendo en cuenta lo que yo les comentaba ahorita del modo, el tiempo y la cantidad del trabajo. Sin que se afecte, y esto es importantísimo, sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos del trabajador. Pero tampoco yo puedo afectar ni tratar de una manera grosera, ni atacarle a la honra, ni a la dignidad, pues tampoco de mi empleador. Eso es algo pues, lógico, ¿no?
Y bueno, pues veíamos ese otro elemento característico del contrato de trabajo, que es la parte del salario como tal, ¿no? Bueno. En el artículo 24, modificado por el artículo 2, la ley 50 de 1990, dice que es una presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo estoy cumpliendo esos elementos anteriormente mencionados, eso es un contrato de trabajo. Se presume que es una relación laboral, porque estoy cumpliendo horarios, porque estoy yendo a trabajar siempre al mismo sitio, porque estoy siguiendo órdenes de una persona que dice ser mi jefe, entonces allá hay la subordinación. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Miremos qué otro. En el artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo habla de la coexistencia de contratos. Dice, un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. Ustedes ven que hay muchas personas que tienen 2 o 3 trabajos, ¿sí? Y eso es válido. O sea, yo puedo, si yo estoy cumpliendo mi horario de trabajo, si yo estoy cumpliendo mi jornada, si yo estoy cumpliendo mis actividades, si estoy mostrando resultados, pues yo no estoy faltando a mi labor. Entonces yo puedo entrar a tal hora, salgo y me voy para la otra empresa, termino allá y me voy para la otra empresa si es que me alcanza el tiempo. Y la salud también, ¿no? Ahora, si yo no puedo, o sea, si a mí la empresa me exige exclusividad, entonces ahí sí no puedo firmar ningún tipo de trabajo. No puedo firmar ningún tipo de contrato diferente al que estoy manejando hoy día. ¿Sí? Hay empresas que, por ejemplo, manejan muchísimo lo que tiene que ver con la tecnología de punta. Entonces, exigen que yo tenga exclusividad con ellos, porque yo constantemente estoy generando mucha tecnología de punta y estoy capacitando a muchas personas al interior de la empresa, o la misma empresa me envía a capacitarme, entonces yo no puedo estar llevando toda esta información a la competencia. Entonces, si yo firmo un contrato de exclusividad para trabajar únicamente con un empleador, no puedo estar firmando un contrato adicional. Eso puede incurrir en una penalidad, ¿no? Entonces realmente eso es algo muy importante. Dice, por ejemplo, en el artículo 113 de la ley 1098 de 2006, habla del Código de Infancia y Adolescencia. Le damos ingreso a Jerry López. El Código de Infancia y Adolescencia, en donde dice que se puede contratar el mayor de 15 y menor de 18 años con autorización de sus padres o su tutor o representante legal, ¿sí? Pero si no hay autorización, no puede estar trabajando, ¿sí? Si se estableciere una relación de trabajo con un menor sin sujeción a lo preceptuado en la ley, el empleador cumplirá todas las obligaciones inherentes al contrato, pero el respectivo funcionario de trabajo puede, de oficio o de petición o a petición de parte, ordenar la cesación de la relación y sancionar al empleador con multa. O sea, usted está trabajando, un adolescente está trabajando desde hace un año. Le están dando todas las prestaciones y todo lo preceptuado en la ley, pero pues se decide, la corte dice no tiene que estar trabajando porque él debe estar estudiando, porque es menor de edad. Entonces se puede cortar esa relación allí, ese contrato que se había establecido. Entonces hay una cesación de esa relación laboral. Pero no queda todo así, simplemente el muchacho se va para su casa y el empleador pues tiene sus multas, ¿sí?
Ahora, uno dice, no, lo que pasa es que este muchacho es el que sostiene a la familia. Bueno, pues entonces hay que mirar, hay que ver con respecto a todos los derechos que estipulan la ley, entonces cómo se le está haciendo o qué tipo de contrato está cumpliendo el menor de edad. Si es un contrato de las 8 horas o es un contrato de medio tiempo, para que la persona entonces pues sí reciba un sueldo y apoya a la familia. Entonces hay algunas cosas que allí se estipulan como salvedad con respecto a esto. Bueno, en el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo se habla del contrato verbal. Cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos: la índole del trabajo y el sitio en donde se va a realizar, la cuantía y la forma de remuneración y la duración del contrato. Entonces, ahí estamos hablando de un contrato verbal, ¿sí? Cuando se habla de un contrato escrito, que esto era lo que hablábamos nosotros en esta clase hoy, con respecto a que cuando yo firmo un contrato en donde me dicen que yo tengo que asistir a programas de capacitación y a otras actividades que considera el jefe o el empleador, pues entonces ahí está estipulado y si yo no cumplo como trabajador, entonces estoy incumpliendo este contrato escrito. Dice en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, lugar, la identificación y domicilio de las partes y la fecha de su celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya que prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, pues precisamente para que no vayan a abusar de uno, en cuanto a la parte económica, forma y periodos de pago y la estimación de su valor en caso de que haya salario en especie, duración del contrato, su desahucio y la terminación. Entonces, ahí estamos hablando de ese contrato escrito. Bueno, adelantémonos un poco. Ok. Permítanme. Bueno, hablamos de la suspensión del contrato de trabajo. En el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo se suspende primero por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución, ¿sí? Porque se acabó la empresa, por decir algo, ¿sí? Por la muerte o la inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural, por suspensión de actividades o cláusula temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte, hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador. Y cuando dicen, no, yo entré a brazos caídos, entonces ya no puedo sostener, y eso fue lo que pasó con la pandemia. La pandemia hizo que se cerraran muchos trabajos, muchas empresas, porque no tenían cómo subsistir. Entonces hicieron un proceso pues, muy juicioso con respecto a lo que estaba sucediendo y que realmente pues ahorita ya no hay cómo sostener la empresa. Entonces pasan un informe al Ministerio de Trabajo y a la Seguridad Social para que ellos le autoricen pues precisamente el cierre de actividades por brazos caídos, que llaman. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. Ahí se está hablando de cuando se tiene que terminar un contrato. Por ser llamado el trabajador a prestar el servicio militar, en este caso el empleador está obligado a conservar el puesto del trabajador hasta por 30 días después de terminado el servicio. Bueno, aunque esto ya está como un poco como reevaluado, porque este tema de la prestación del servicio militar
ya se ha estado modificando. Por detención preventiva del trabajador o por arresto o por arresto correccional que no exceda de 8 días, por cuya causa no justifique la extinción del contrato. Bueno, eso sería la cesación de los contratos. ¿Sí? Bueno, este que nos dice el periodo de prueba. En el artículo 76 dice el periodo de prueba la siguiente definición. Es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto por parte del empleador apreciar las aptitudes del trabajador y por ende de este la conveniencia de las condiciones de trabajo. De hecho, en el periodo de prueba, yo como trabajador también puedo decir, no, yo no quiero seguir. No cumple mis expectativas. Es mejor que uno se retire si uno no se siente bien, porque si yo me quedo en un ambiente en donde no me siento bien, de pronto no son, por decir algo, son de otra religión, entonces yo no, como que yo me siento como mozo en leche, entonces yo prefiero no continuar allí. Bueno, ¿qué otro aspecto allí? Terminación del contrato. En el artículo 61 habla de que el contrato de trabajo se termina por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado y que no hay renovación, lógicamente, por terminación de la obra o labor contratada, por expiración del plazo fijo pactado, por determinación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. Bueno, eso ya lo habíamos visto. ¿Qué otra cosa importante así a tener en cuenta? Bueno, aquí hay otros aspectos relevantes. Esperen, yo miro cuánto tiempo nos queda. 6 minutos. Dicen lo siguiente. En el artículo 56, obligaciones de las partes en general. En el artículo 57 habla de las obligaciones especiales del empleador. Primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus labores. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales. Entonces, ahí estamos hablando de esos deberes de los empleadores. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Que no se estipule que haya acoso laboral. Sexto, conceder al trabajador la licencia necesaria para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar misiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que en los dos últimos casos el número de los que se ausente no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Dar al trabajador que lo solicite la expiración de contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. E igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, que al ingreso o durante la permanencia del trabajo hubiera sido sometido a examen. Bueno,
conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero, compañera permanente o de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, y una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles. Lo mismo con la trabajadora en estado de embarazo. La licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236 de forma tal que empieza a disfrutarla de manera obligatoria 1 semana antes y 2 semanas antes de la fecha probable del parto. Bueno, hay una serie de obligaciones especiales del trabajador. Ya miraremos si de pronto lo podríamos trabajar en otra sesión. Voy a tratar de leer algunas, el tiempo que nos queda, en los 3 minutos que nos quedan. En el artículo 18, obligaciones especiales del trabajador. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones del empleador y sus representantes. No comunicar con terceros salvo la autorización expresa las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador. Tiene que ver con la tecnología de punta. Entonces hay que guardar lealtad. Conservar y restituir en buen estado, salvo del deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. ¿Sí? Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estimen conducentes a evitar daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. ¿Sí? Bien. Bueno, creo que ya se nos va a terminar el tiempo. Esto es lo que está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo. Me parece interesante que lo revisen porque es algo que les va a ayudar a ustedes a salvaguardar sus derechos y que no sean pues prácticamente que realmente no, los empleadores no estén abusando de los trabajadores en ese contexto laboral, que no haya acoso laboral, que realmente no haya sobrecarga de trabajo, que no lo coloquen a hacer cosas por las cuales no fue contratado. ¿Sí? Que si me están exigiendo, entonces que yo también les exija a ellos que me den todos los elementos de protección personal o todas las capacitaciones a que se tenga lugar. Bueno, muchachos, hemos terminado por hoy. Por favor, el lunes muy puntuales porque comenzamos el parcial y la presentación de cada uno de ustedes en sus grupos. Entonces, muchachos, preparen muy bien eso. Ya ahorita les creo la carpeta para que la suban. Una feliz noche y un feliz fin de semana. Chao, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, Buenas profe, noches. gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao.